Don Juan Nepomuceno Guerra Cárdenas conocía el río Bravo como la palma de su mano. En sus riberas pasó su niñez y ya como gente grande que fue, lo dominó desde la boca del río de Matamoros, Tamaulipas, a todo lo largo de la frontera con Estados Unidos de América. Todo gracias a su asombrosa habilidad para hacer amigos y para actuar con firmeza en apego a su propia justicia, según lo ameritar el caso, porque este hombre supo imponer su propia ley. A él nunca le faltó disponibilidad para negociar amablemente, pero tampoco le tembló el pulso para actuar con mano de hierro cuando se vio amenazado por sus enemigos. No por algo llegó a ser el señor Don Juan N. Guerra Cárdenas, un contrabandista de alta escuela a quien el mismo gobierno de México y Estados Unidos respetaba. Don Juan nació en Las Prietas, Texas, en el condado de Cameron, un 13 de julio de 1915, y desde muy joven empezó a mostrar su rudeza, pero también su liderazgo y su inclinación por el contrabando, dando a cada quien, dentro de lo chueco, lo que le correspondía. ¿Dónde nació su señor padre? ¿En Matamoros o en Brownsville? No, él nació en un rancho en Brownsville. Yo tengo el acta de nacimiento de él inclusive. O sea, él era norteamericano. Él era ciudadano americano. ¿En Las Prietas? Era tejano. ¿En Las Prietas? No, en serio. ¿Cómo? Él nació en Las Prietas. Exactamente, ¿cómo es que usted lo sabe? Muy poca gente lo sabe porque tendrían que tener el acta de nacimiento del juez aquel que hizo el registro de mi padre para decirlo. Exactamente fue Las Prietas. Eso lo fue convirtiendo en una especie de juez del bajo mundo de Lampa, a la que él mismo pertenecía, donde además tenía autoridad moral entre delincuentes de todo tipo, desde ladrones de poca monta hasta encumbrados narcotraficantes que llegaban a él para pedirle interviniera y dictaminara lo que a su juicio procedía, porque la palabra de Don Juan era ley, nunca jugaba tapado ni con ventaja. A sus 25 años, Don Juan casó con Gloria Landeros, una joven artista carpera, hija del empresario del ramo de la farándula Carlos Landeros, que en los años 40, en pleno auge del algodón, venían a Matamoros con su espectáculo, a divertir a la rancherada, y se instalaban en lo que ahora es el barrio de La Capilla. Oí hablar de unas carpas que se ponían en Blanquita o no sé qué, aquí en la calle 11, y ¿cómo se llama? Es Guerrero y la otra, Independencia, por ahí. ¿Cuántos años tenía usted, doña Adela? Pues en esa época yo tendría algunos 10 años. Era la carpa Landeros, la famosa carpa Landeros. Algo así, yo nunca fui yo una vez. Se hablaba porque toda esta región era una región media, era lo que era la zona de tolerancia. ¿Y ya era la zona de tolerancia entonces? Ya era la zona de tolerancia. Había una caravana Corona que traía a Pedro Infante, a Jorge Vargas, a Pedro Vargas, a todos aquellos artistas famosos, y hombres y mujeres andaban en la caravana Corona y en las carpas Landeros. Allí, el entonces joven Juan Nepomuceno acudió a una de las veladas, lo cautivó a la bella Gloria, la enamoró y casó con ella, pero el matrimonio, donde procrearon 5 hijos, fue corto, luego de que la hermosa mujer, sin consentimiento de él, decidió volver a la carpa ante el público. Pero algo no le cuadraba a Juan, un mal pensamiento lo atormentaba cada vez que ella iba y se integraba al espacio donde se habían enamorado, de tal suerte que en vez de cruzar el río Bravo rumbo a Estados Unidos, como lo hacía frecuentemente, fue en busca de Gloria, que llevaba una amistad muy estrecha con un joven bailarín, compañero de ella en el espectáculo, Adalberto Martínez Resortes, con quien la encontró ese día. Cuenta la crónica que, lleno de ira, Juan Nepomuceno llegó hasta donde se encontraba y al verla, cegado por los celos, le disparó a Resortes, que salió despavorido del lugar, pero con tan mala suerte que uno de los proyectiles alcanzó a la bella Gloria, ocasionándole la muerte. En tanto, el comediante bailarín nunca más se volvió a parar en Matamoros.
Doctor, ¿usted le guardó algún rencor a don Juan en la guerra? Pues tengo muchas cosas de él. Dos de las mejores armas que él tuvo, una 45 Colt llamada la Chabela, la que accionó dentro de la carpa Landeros cuando la bala iba destinada al cráneo de Adalberto Martínez Resortes Resortín de la Resortera, y por desgracia, de lugar de dar a la cabeza de Resortes, le dio a la cabeza de mi madre y cayó ahí muerta. O sea, no era la intención de matar a la señora. No, señor, jamás. Él me lo dijo cuando le amputé la pierna a mi padre en el hospital de la Merced aquí en Brownsville, Texas. Yo fui el que le amputé como cirujano su pierna, la primera de dos. A don Juan, a su papá. A don Juan, sí señor, a mi padre. ¿Usted le tocó? Entonces a mí me tocó hacer la cirugía. Oiga, pues qué historia, ¿eh? Qué historia. No, bueno, no se trata de nada personal, se trata de que pues yo tenía la guardia y el doctor era de San Luis Potosí, Alberto Díaz de León, me llama y me dice: Carlitos, necesito que vengas a apoyarme en una cirugía de amputación. Nada más que no sabemos, Carlitos, si tú quieres entrarle. Pero ¿por qué no, señor? Él se llamaba Alberto Díaz de León, era cirujano, registrado en Estados Unidos como médico cirujano en el Brownsville Medical Center, antes se llamaba el Hospital de la Merced. Dije, ahí voy. ¿Cuál fue mi sorpresa? De que el individuo que se le tenía que cercenar o amputar la pierna por el grado de gangrena, numeración del 1 al 3, era la numeración 3, a Juan N. Guerra. Y pues ni modo, le tuve que entrar, porque pues era mi compañero de equipo, y fue por alcoholemia, fue por trastornos de mala nutrición y descompensación por la diabetes que sufría él. Él vivía en el segundo piso del bar El Piedras Negras y ya no podía subir ni bajar las escaleras. ¿En qué año sería? ¿Mande? ¿En qué año sería ese tiempo? Era en el año, déjeme acordarme, 73, perdón. 73. Acuérdate que Juan N. tenía muchas mujeres y pues a la que conquistó fue a la reina de las fiestas del algodón en aquella época en Matamoros, Tamaulipas. Era una mujer, mi madre, muy hermosa, pero pues ese frenesí de aquella época el algodón, el dinero a raudales en los bolsillos de los hombres trabajadores, no cambia la historia, pero la primera persona que nació del vientre de mi madre fue Rogelio Guerra. Entonces, don Juan tendría ¿cuántos años? Porque Rogelio le llevaba como 16. Juan era muy joven cuando tuvo a muchas personas como sus hijos, entre ellos Barbelia, Laurodilia y Deyanira, sí, que son hijas también de él. Y pues definitivamente Rogelio estuvo precisamente antes de Barbelia en aquellos años. Yo tengo ahorita 70 años de edad cumplidos. Los cumplí 15 de junio. Rogelio tendría ahorita, si viviera mi carnal, 78 años de edad. Después de la muerte de Gloria, la gente empezó a enfocar su atención en aquel joven blanco, rollizo, corrioso, que usaba sombrero Stetson de lana, tejano, y que le gustaban las carreras de caballos, las peleas de gallos, el whisky y el manejo habilidoso pero discreto de las armas. Don Juan era un experto también en el manejo de armas. Pues sí, pero era empírico. Él era un experto por la habilidad que tenía innata de tener las armas, de que la gente que le debía favores a él se las regalaban, y él pues en el Tahuachal y en algunos otros lados se iba con su hermano, con Roberto, y se hizo famoso por las armas. Pero yo definitivamente, en diferencia de mi padre, a mí me enseñaron a manejar las armas en el 20º Regimiento de Caballería de la ciudad de Chihuahua. Por ser hijo adoptivo de un general. Exactamente, porque el señor me quería bastante, siempre me protegió hasta la muerte, inclusive pues era un hombre que no dudaba de vender 1 o 2 caballos de la guarnición de la plaza de Chihuahua para alimentarme a mí. A él le empezaron a llamar
Entonces, don Juan, o el padrino, que para ese entonces ya había formado toda una infraestructura delictiva y tiempo le hacía falta para atender a la gente común, que como hombre de palabra y de arrestos lo buscaba, para pedirle favores cotidianos que él, con amabilidad, hacía. Para ese entonces, don Juan ya se había establecido bien a bien en el mero corazón de Matamoros. Su feudo lo asentó en el restaurante Piedras Negras, que fundó el 15 de mayo de 1945, nombre en honor a una polca que le gustaba mucho a uno de sus compadres. De esta manera, en la calle Sexta, González y Abasolo, a una cuadra de la presidencia municipal, don Juan tenía abiertas las puertas de su negocio para que todo aquel que quisiera tomarse una copa, un café o degustar una comida con él, allí lo podía hacer con la seguridad de que sería bien atendido, pues el hombre estaba convencido de que el trato personal con la gente de todos los niveles sociales de Matamoros lo hacía cada día más poderoso. Pues a don Juan lo conocía por el 1900, sí. Fue como el 68, más o menos. ¿Cómo fue? En un bautizo. ¿Cuál era la magia de don Juan para tener tantos amigos? Ya ves que tenía fama de que fue muy canijo, de que en su juventud, ¿cómo le hacía después de toda esa fama que tenía? ¿Cómo le hacía para tener tantísimos amigos? Pues nomás le decía la verdad, nomás ¿cómo se llama? Dice que una vez iba pasando, estaban almorzando ahí en el Piedras Negras, como era su costumbre almorzar con puros amigos. Sí. Entonces pasó un conocido de él. Sí. Y ya le dijo, ya llegó y se quitó el sombrero y le saludó. Don Juan iba pasando por aquí, porque hizo quedar bien el señor ese. Sí. Hizo quedar bien, me imagino yo. Entonces, y nomás que vi que estaban aquí y llegué y dije, dice, pues puedes seguir tu camino, no te das cuidado de nosotros, aquí nosotros nos defendemos. No, pues cállate, pues es que le dijo, iba pasando por aquí de casualidad. Entonces don Juan se dio cuenta que no era por cariño, vaya, que lo... Ándale. Digo, no, pues tú puedes seguir tu camino, no hay problema, aquí no estamos completos. Bueno, me dio a mí más vergüenza que el pelado ese, sí, porque pues de plano lo corrió. En el Piedras Negras se comía como comía don Juan, el patrón. Su especialidad era el caldillo de carne seca, con tortillas de maíz recién hechas a mano y un molcajete de chile del monte. En ese tiempo, a mediados de los años 40, en Matamoros, las despepitadoras de algodón eran la máxima fuente de empleos. Y de las parcelas, los campesinos, los fines de semana, bajaban al pueblo a tomar cerveza y a comprar comestibles. Entonces, la familia de don Juan ya era reconocida por sembrar decenas de hectáreas de algodón, desde el ejido del Tahuachal y sus alrededores, que para la recolección tenían que contratar pescadores de otras partes de la República que llegaban a la frontera, deseosos de sacar beneficio de lo que le llamaban el auge del oro blanco, pues la industria de exportación exigía el textil que cosechaban aquí todos los algodoneros, pero que en ocasiones tenían que ir a comprimir hasta Ciudad Juárez, y entonces don Juan intervenía para abrirles paso con sus amigos del gobierno, a fin que no los molestara nadie en el camino y los dejaran ir y regresar a su destino. Don Juan en alguna vez llevaba en sus trailers pacas de aquí de Matamoros a Chihuahua a las compresoras, porque aquí no había una compresora. Y iba en parte, creo que iba Juan, iba otro señor que tenía, Pablo, que tenía camiones, y iba mi papá con su camioncito y otras gentes. Iba un camión detrás de otro lleno de pacas,
a Chihuahua, llegaban, las comprimían, y venían a la mitad de lo que fueron y regresaban. Y en ese tiempo don Juan defendió mucho a toda la raza que llevaba 1 o 2 camioncitos. ¿En qué año sería eso, doña Dala? Pues fue la época del algodón, sería por 48, entre 48 y 50. Don Juan era hombre de respeto y en el camino había muchos buitres, muchos federales que querían aprovechar la situación, y don Juan defendió mucho a toda esta gente que hoy, pues, si somos gente de trabajo y andamos trabajando por necesidad, ¿cómo te vamos a estar regalando cada camión 200 pesos? Pues imagínate, con 200 pesos comemos toda la semana. ¿En ese tiempo ya ponía cuotas la policía? Sí, y don Juan era uno de los hombres que defendió mucho a toda esta gente que llevaba y traía partes de acá. El poder de don Juan no solamente tenía que ver con el contrabando de vinos, de armas o de café, que su banda pasaba por el río, de aquí para allá o de allá para acá. Tenía que ver ya con el poder político, su carisma personal y su gran disposición para ayudar a las personas más humildes, a unos porque vivales les querían despojar de sus tierras o simplemente porque alguien se había metido al chiquero y les había robado un marrano. Pero don Juan siempre estuvo del lado de ellos. ¿Qué rol jugaba don Juan N. Guerra en Matamoros? Yo puedo decir que era la Suprema Corte de Justicia. Cuando una persona tenía un problema y no hallaba dónde solucionarlo, no le respondía a la justicia, etcétera, acudía con don Juan y don Juan se lo resolvía. ¿Cómo es que siendo don Juan, con esa fama que tenía, vamos, de haber sido un hombre recio, de ser pistolero, de ser contrabandista, cómo es que la gente le confiaba? Vamos a ver. Porque hacía favores que no hacía nadie más. Le voy a poner un ejemplo. Mauro Longoria rentó un rancho. Sí. Por 10 años. Mauro Longoria, estamos hablando que fue el líder sindical del sindicato. De electricistas. De electricistas. De la Comisión Federal. Ok. Y entonces, a los 10 años que terminó el contrato, dice, mira, el rancho ya es mío. Y hazle como quieras, porque el rancho es mío. Entonces, trató, lo demandó, la justicia no sirvió. Fue con don Juan y entonces mandó a hablar a Mauro. Y oye Mauro, compré este ranchito, ¿en cuándo me lo desocupas? ¿Cómo no, don Juan? 3 meses. Bueno, te voy a dar 6. A los 6 meses lo quiero. Pasa los 6 meses, no lo desocupaba y le llega un ayudante. Oye Mauro, don Juan te quiere ver. Sí, dile que allí voy. No, te quiere ver ahorita. Llegó en ese momento. Mauro, tienes 24 horas para desocuparme el rancho. Entonces don Juan compró el rancho a mitad de precio, pero a esa mitad de precio le quedó muy agradecido el dueño porque lo había perdido todo. Ok, entonces ese tipo de favores eran los que hacía. Por eso se escucha muy seguido hasta la fecha la frase, ¿qué falta nos hace don Juan? con dinero de sobra, poder suficiente y el gusto por las apuestas, don Juan era reconocido a lo largo de la frontera de México y Estados Unidos. El respeto se lo había ganado a pulso, pero quería ir más allá, porque los empresarios de Nuevo León lo miraban con recelo. Desconfiaban incluso hacer negocios con él, ya que lo consideraban como un facineroso y no un agricultor serio y de palabra. Amante de los caballos de carreras, don Juan se había enterado de que en la Feria Exposición de Monterrey, de los poderosos empresarios neoloneses, había un cuaco llamado El Bayo, propiedad de Luis Hernán, que siempre ganaba todas las carreras, sin dejar rival al frente. Entonces don Juan lo retó para que compitiera con su toro Prieto, un caballo que él mismo había cuidado con esmero. Así se acordó la competencia para el día 15 de mayo de 1966, donde la gente de Matamoros salió triunfal por la Puerta Grande. De allá, en las 4 patas del toro Prieto, se trajeron todo el dinero de aquellos regios que hasta ese día se creían invencibles.
A don Juan le gustaban mucho los caballos, Cuco. Le gustaban mucho las carreras de caballos. Mucho las carreras. Mucho, sí. Desde que ganó el Toro Prieto en Monterrey. Se hizo muy famoso. Se hizo muy famoso. Allá yo estaba chavalón, chamaco. ¿Cuántos años le cortó el pelo a don Juan, don Cuco Ramírez? 29 años. 29 años. ¿En cuál silla se sentaba don Juan aquí? En esta. En esa mera. Estoy sentado ahorita. ¿Y cómo fue que lo conociste? ¿Quién te lo presentó? Me lo llevó Luis Labro González, el amigo del pueblo. Aquel que era locutor muy famoso, Luis Labro González. Era locutor, sí. Entonces, ¿y de ahí te hiciste amigo de don Juan? De ahí pues fui su peluquero, de ahí para el Real. ¿Cada qué tanto venía a cortarse el pelo él? Venía martes y viernes. ¿Cada semana? El martes lo rasuraba y el viernes de cortar el pelo lo rasuraba. Volvía a pasar otra vez sábado y domingo y lunes y venía el martes rasurada. Por eso siempre andaba en la línea el viejón. Rasurada y el viernes era corte de pelo y rasurada. Venía con Ramón. Sí, lo traía Ramón. Con Ramón García. Sí, el que andaba de chofer ahí, él. En la ven aquella verde muy bonita que tenía. Ahí la paraban fuera de la peluquería. Bueno, ¿cuál es el secreto, don Juan? Ya ves que tenía su fama de ser entrón, de ser valiente, de haber incluso matado personas. Pero ¿cuál es el secreto para que la gente lo quisiera tanto? Pues era muy carismático, viejo. Cuando podía te ayudaba. Nunca se rajaba, ¿verdad? Cuando ibas directamente tú y le decías, oye, pasa esto. Cuando los muchachos del TEC necesitaban algo, iban con él. Y él los apoyaba. De allí don Juan logró la fama y el respeto de hombre cabal en todo el estado de Nuevo León. Para eso, ya contaba con la amistad de Raúl Salinas Lozano, exsecretario de Industria y Comercio, nacido en Agualeguas, Nuevo León, padre de Carlos Salinas de Gortari, que se encargó de ensalzar su nombre llamando la atención de propios y extraños, de pobres y ricos. En tiempos de elecciones, por el Piedras Negras, desfilaban los políticos que con el pretexto de ir a comer al famoso restaurante aprovechaban para saludar a don Juan, el propietario, que siempre trataba de mantenerse con un perfil bajo, aunque su poder era inocultable, porque las cosas del bajo mundo de Lampa, antes de que reventaran, tenían que pasar por sus manos, al menos para que él estuviera enterado. Así ocurrió con la muerte del exalcalde Ernesto Elizondo, supresor de la zona de tolerancia del centro de Matamoros, que al terminar su gestión fue asesinado los primeros meses de 1952 por pistoleros que fueron detenidos, pero nunca se supo con certeza quién los había mandado a cometer el crimen. Algunos de los políticos destacados a nivel nacional, como Francisco Castellanos y Emilio Martínez Manutú, que en diferentes épocas fueron gobernadores de Tamaulipas, llevaron una relación muy estrecha con don Juan. Emilio, apadrinado por él, fue regidor del Ayuntamiento de Matamoros y llegó a ser secretario de la Presidencia de la República con Gustavo Díaz Ordaz de 1964 a 1970, donde acumuló todo el poder con el que cobijó a su amigo y protector. En tanto, Francisco Castellanos, después de gobernar Tamaulipas, fue administrador de la aduana de Matamoros, donde a la voz de don Juan Nepomuceno Guerra Cárdenas quedó inmortalizado el dicho popular del contrabandista, haciendo alarde de poder cuando se resistían a abrirle paso de Bronzeville a Matamoros con mercancía prohibida, bajo la premisa de que, si cabe por el puente, pasa. Bueno, las fronteras siempre se distinguieron por eso. Yo me acuerdo en la época que iniciamos el negocio, pues la harina en bolsitas, todo eso se vendía, todo eso era pasado, muebles americanos se pasaban para México, se pasaban refrigeradores, lavadoras, secadoras, todo lo que era americano era... Nomás que el requisito era que no topara, que no pegara. Pues yo me acuerdo de esas era Marlboro, Luke Strike y Chesterfield. ¿Y de bebidas? El whisky. En aquel entonces pues había el whisky
Caballo Blanco, había de la botella porosa. No había tanto Buchanan, era otro whiskies, el Johnny Walker. ¿Y cuánto costaría un Thornton de contrabando de esos? Un dinero, porque pues un trailer le podrías meter 3,000 o 4,000 cajas. Si pones que cada caja le costara 12 botellas, $100, pues imagínate, era un capital grandísimo. Pero estamos hablando de los años 40, 50? Más o menos. 50 por decir. De los 45, ¿Y ese contrabando debía pasar por el puente o por el río? No más que no pegara arriba. Más que no pegara arriba, por el puente nuevo. Que no pegara. Si no pegaba, pasaba. Era todo el requisito. ¿A poco sí? Sí. No más que no pegara arriba, haz lo que tú quieras. Don Juan siempre daba la cara, y en su mesa del Piedras Negras, desde que lo fundó hasta que murió el 11 de julio de 2001, nunca dejó de atender a la gente, que hasta esperaban por horas para pedirle que interviniera, porque el solo hecho de que él apuntara en una de sus tarjetas de presentación con su firma que atendieran al portador, como por arte de magia, se abrían las puertas, así fueran del consulado americano, en las agencias del Ministerio Público, en la aduana y hasta en la catedral para un casorio. Era un hombre poderoso, ordenado, metódico, donde la vida le había marcado su propia filosofía, que era nunca pelear contra el gobierno, porque su experiencia le decía que si eliminaba a uno, se le podrían venir 1000 encima. En la época de mi padre, ahí no había que fulano de tal venía con un cártel a hacer desorden, la prostitución y que la marihuana y que todas esas cosas, nada. Mientras Juan N. Guerra vivió, se respetó. El único cabrón que se quiso salir y se lo llevó a la chingada fue ese cabrón del Cacho, ¿verdad? Y fue un desordenado que pues cierta gente de la sangre de Juan N. Guerra lo mandó liquidar y le salió el tiro por la culata ahí en la clínica Raya, pero fue a morir a Monterrey. Para ese entonces, a don Juan ya le habían amputado sus 2 piernas, pero nunca perdió su estilo ni su carácter, menos el contacto con la gente, porque hasta su negocio, el Piedras Negras, iban a visitarlo, a saludarlo, a llevarle un borrego, chile de monte o pescado fresco de la Laguna Madre, recordándole favores de antaño o a presentarle a las nuevas generaciones de la familia que habían oído hablar de él, pero no lo conocían. Por la tarde, acompañado por su fiel ayudante Ramón García, abordaba su furgoneta Chevrolet verde especial con todo y silla de ruedas para enfilar rumbo al Puente Viejo Internacional, rumbo a Brownsville, Texas, donde vivía. Iba y venía todos los días. Los agentes de inmigración ya lo conocían, con cortesía le franqueaban el paso. Ahí iba una leyenda viviente, de quien decían que hasta la propia Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos lo respetaba, aún conservando la amistad con Fidel Castro, entonces líder comunista de Cuba, a quien le habría surtido parte de las armas para la conquista revolucionaria. Aunque le achacaban ser narcotraficante, jefe de jefes y hasta el jefe del cartel, él siempre respondió con claridad. Con su estilo parco y reservado, decía que él nunca había sido narcotraficante, que fue contrabandista y agricultor toda la vida. Siempre lo conocí desde chiquillo, pero tenía amistad con él como el 1997. ¿Cómo cuántos años le llevaba hasta don Juan? No, pues yo soy del 46, él del 15, sácale. Del 15. No, pues era ya. Sí, pero me dio muchos, no con consejos, que yo le agarré muchas cosas. Una de ellas me decía: Ricardo, a una gente nunca la va a pegar, mejor matarla porque te va a regar. Y ya te decía, pues, no te va a ocurrir eso, porque pelado de vergüenza te mata. Mañana no pasa. Decía: ¿quieres
No, si hablan de ti, hijo, tú no te fijes, que vale. El que hablan es que vale. La persona que habla de ti tiene envidia, tiene todo. Siempre llévatelo en la mente. Uno de los casos más sonados, como fue la muerte de los periodistas Norma Moreno y Ernesto Flores Torrijos del periódico El Popular, hechos ocurridos en Matamoros, Tamaulipas, el 17 de mayo de 1986, donde los autores materiales fueron debidamente identificados, en tanto los intelectuales nada se supo, solamente por señalamientos públicos. Y aunque se involucró a don Juan Nepomuceno Guerra Cárdenas, nada se le comprobó. Él siguió como siempre en su restaurante, tranquilo y leyendo lo que los diarios publicaban de él. Después de que se escucharon los balazos, yo iba para allá, para el periódico, y llegué como, pues yo calculo, del lugar de donde yo estaba a que escuché los balazos, ya iba ya en el vehículo al lugar de allí de los hechos donde estaban ellos tirados. Yo llegué en 45 segundos y llego hasta donde están los cuerpos, pero yo hasta ahí hago 45 segundos después de que oí. Si a mí me pudo haber tocado también, pero no veo a nadie. Está la camioneta y están todas las gentes que estaban en el deportivo a esas horas, estaban ahí pegados a la cerca. Ellos sí vieron. ¿Y por qué se le echó la culpa a don Juan de ese asesinato? ¿O por qué decían que había sido don Juan? Pues no, nunca lo podré decir, ¿verdad? Yo lo que sé es que en alguna ocasión esta niña Norma había publicado una columna donde censuró muy difícil, de una forma muy dura a don Juan, ¿verdad? De lo cual yo nunca estuve de acuerdo, porque yo estaba en ese momento en el Popular también como subdirector o como director prácticamente. Pero ellos lo publicaron y así quedó. Entonces yo deduzco que de ahí vino el problema, pero hasta dónde llegó o quiénes fueron, lo ignoro. No, yo no supe que precisamente que fuera don Juan, se le achacaba a Jesús Roberto. Pero tampoco... Pero Jesús Roberto no tenía, hermanos, no tenía los suficientes motivos, ni había un distanciamiento así como para decir que Jesús Roberto lo haya ordenado, jamás. Yo siempre he pensado que Jesús Roberto no fue. Eso, esa situación la hizo alguien, ¿verdad? Como te había platicado yo, Julio, que estaba agradecido, como pudo haber sido mucha gente, que te digo yo que la mano generosa es mano poderosa, ¿verdad? El hombre ayudaba a mucha gente y cualquiera se podía haber sentido ofendido por lo que se publicaba o lo que se publicó en algún momento de don Juan. Neto era muy derecho, yo a Neto lo reconozco como un hombre muy derecho, porque él me decía a mí, por ejemplo, inclusive, y a todos nos tenía advertidos, ¿verdad? Yo en el periódico, las únicas personas, te lo voy a decir, las únicas personas que se van a respetar aquí en el periódico, porque el periódico va a ser del pueblo y el pueblo te va a mantener con la venta de periódico, porque tenía mucha venta. Él era el director. Él era el dueño y el director. Del Popular. Del Popular. Sí. Entonces Ernesto había dicho, mira, aquí los únicos que no se tocan es mi madre. ¿Quién crees? Otro que ni te imaginas. A ver. Rubén Rubiano Reina. ¿Por qué? No sé, simpatizaba con él, con Rubén Rubiano cuando andaba de político y que estaba por Acción Nacional. Rubén Rubiano, no me lo toques, no me toques a mi mamá y no me toques a... No me acuerdo cómo se llamaba el gerente de la Comisión Federal de Electricidad, nada más. Fuera de ahí, si mi hermano, si mi padre, si mi hermana, quien sea, lo vamos a publicar. ¿Y Norma cómo era? Norma Moreno. Norma, desgraciadamente, Norma vivía pues en una esfera donde se le halagaba, donde se le decía que dentro de ella misma pensaba que como muchas gentes piensan cuando entran al periodismo, ¿verdad? O cuando entramos o cuando entran, que es una profesión para pegarle a todo mundo, para hacer del periodismo que eres como si fueras un juez, vaya. Nos llevó máquinas para escribir, a veces no teníamos. Y precisamente en los camiones de Juan nos ofreció y Juan nos traía de Estados Unidos, nos traía el papel, nos traía, o sea,
El papel era comprado por el empresario. Hablamos que lo de... estaba regalando. Estoy hablamos, hablando de los fletes. ¿Pero qué persona? ¿Qué Juan? Juan García Ábrego. Juan García Ábrego. En ese tiempo los apoyó. Tenía camiones y nos apoyaba con eso, no había problema. Y en alguna ocasión que Neto, y esto es cierto, yo esto lo puse delante de Juan García Ábrego. En alguna ocasión Juan le ofreció a él que lo que necesitara, y Neto le dijo que no quería nada, que lo único que le pedía a él, Neto, a Juan, que si había algún problema entre las gentes y había homicidios en Matamoros, que lo hicieran fuera de Matamoros, que no lo hicieran en las calles aquí, porque qué culpa tenía la gente de Matamoros de resultar muertos en un enfrentamiento. En octubre de 1991 le achacaron tener cuentas pendientes con la justicia, todo por delitos federales, siendo presidente de la República Carlos Salinas de Gortari. Pero salió absuelto y al momento en que le preguntaron por Juan García Ábrego, nunca negó su parentesco, pero aclaraba que García Ábrego era un coyote y que él era otro coyote, en referencia a que sus actividades eran distintas a las del capo de moda. En torno a don Juan siempre habitó el misterio. Allá por 1960, en una de las reuniones que se hacían en el Piedras Negras, salió con las botas por delante el comandante del entonces resguardo aduanal mexicano, Octavio Villa Cos, hijo del general Francisco Villa, quien quedó muerto a balazos adentro del Piedras Negras, y según versiones fue asesinado por el propio don Juan al negarse a dejar pasar de Estados Unidos a México un fuerte contrabando de café. Hace muchos años, ¿verdad? Se habla de que un comandante de la aduana, ¿verdad?, de apellido Villacós, no recuerdo su nombre, llegó al Piedras Negras y tuvo algún problema, posiblemente con don Juan, porque nosotros reporteábamos nada más, no nos consta esa situación, que tuvo un problema, ¿verdad? Y trataron de involucrar a don Juan. Hubo una balacera allá dentro del Piedras Negras. Eso consta, ¿verdad? Porque así se dijo y así constó. Y se hablaba de que Villacós era nieto de Pancho Villa, no sé qué cosa, ¿verdad? Era comandante de la aduana, del resguardo aduanal aquí en Matamoros, y ahí estando ahí sucedió un problema. Después sucedió que pues el hombre fue balaceado ahí o afuera. El caso es que fue a dar ahí en la calle, ahí murió. Y le achacaban a don Juan. Y ahí la persona que después finalmente se investigó y supuestamente, ¿verdad? O quien pagó por ese crimen fue una persona que es el papá, creo, de Carlos García. Carlos García. ¿Cómo le decía? No recuerdo ahorita cómo le decía. La máquina. La máquina le decía, sí, la máquina. Exactamente. Él fue el que pagó por esa situación. Y real o mentira, quién sabe, ¿verdad? Pero algo sucedió ahí que solamente ellos lo supieron y quienes lo supieron pues ya se fueron de este mundo también. De ese episodio sangriento, don Juan también salió bien librado, porque uno de los trabajadores del restaurante Piedras Negras declaró a las autoridades ministeriales que él había matado a Villacós. De esta manera, Carlos García, la máquina, fue a parar a prisión y pasó unos años pagando condena, pero el patrón, don Juan N. Guerra Cárdenas, quedó libre de toda culpa. Juan, pudiéramos decir que era una persona aparentemente tranquila. Tú ibas a su restaurante, el mejor cabrito que yo recuerdo haber comido fue el del Piedras Negras, pero hay muchas historias de que simplemente había que tomarlo en serio. Lo que él decía debía cumplirse aún siendo una nimiedad. Por ejemplo, cuando Segundo González estaba desplacando un carro, simplemente le costó la vida porque se desplacaron un carro que estaba estacionado en la Sexta. Y recuerdo que la opinión de muchas personas, ¿para qué se preocupan?
permitan el estacionamiento y así ya se acaba el problema. O sea, porque estaba estacionado ¿en dónde? En algún lugar, estaba estacionado frente a su restaurante, en un lugar que no era Jorge Cárdenas prohibió el estacionamiento en toda la calle Sexta para darle agilidad. Pero don Juan se seguía estacionando. Pero don Juan se seguía estacionando. Porque bueno, hay que aclarar que don Juan entonces estaba ya inválido. Efectivamente. O sea, él era discapacitado. Ahí también salió con las botas por delante Villacós. Efectivamente. El hijo de Villa. Y se decía que cuando llegaba un comandante de la plaza, antes que con el presidente municipal, iba con don Juan. ¿Comandante de la plaza de dónde? Del ejército. Ah, sí. Sí. Antes que a la presidencia municipal, iba con don Juan. ¿Y a qué iba? Pues ahí ya es mucho pedir. También se dice, pero pues no se necesita ser sabio para decir, ponerse de acuerdo, que le explicara cómo estaba la situación, qué deberían hacer. O sea, era tan importante que en el Puente Viejo le detenían el tráfico de allá para acá para que don Juan se pudiera ir sin hacer cola por el lado izquierdo. Ir a comer al Piedras Negras, a probar el caldillo de carne seca con una cerveza carta blanca bien helada, disfrutar de la tranquilidad e incluso saludar y poder platicar con su dueño, don Juan Nepomuceno Guerra Cárdenas, y escuchar sus palabras o el consejo lleno de experiencia, siempre fue muy atractivo, hasta para los turistas y paseantes por la ciudad. Porque el hombre era una leyenda que causaba curiosidad, al saber que públicamente era señalado como criminal, pero estaba allí con una calma implacable y con una atención extraordinaria, sin alardes ni prepotencias. Los que nos juntábamos ahí en el Piedras, cuando puse así que, porque se festejaba el 24 de junio, sí, por ser el día de San Juan, pero el 13 de julio cumplía años. El día 13 es el día que él nació, sí. El día 13, así es. Entonces, ¿festejaban 2 veces? Sí, se festejaba 2 veces, y entonces en la segunda vez, en el cumpleaños, ahí procurábamos sentarnos juntos Sergio Gracias Treviño, Ricardo del Fierro, otro, Chuy Cepeda, exactamente, Chuy Cepeda, exactamente. Y pues, de las veces que fuimos a comer a Piedras Negras cuando cumpleaños, él invitó al Piporro. Sí. Entonces, yo miraba que iban con porque llegué yo y le saludé. Entonces, ni cuenta me tomó, pues no me vaya a la fregada. Y total, me seguí de paso y seguí saludando, y hasta que otra llegué allá con Ricardo, y total, ahí nos juntábamos. ¿Y era el Piporro el que estaba ahí? Y era el Piporro el que estaba ahí, y me dijeron, bueno, no se lo das a Piporro. Le digo, ¿quién es? ¿Dónde está o qué? Y allá hasta, mira, ahí estaban enseguida don Juan. Estaba Juan y luego Piporro, y luego otro, y así. Y dije, me dije, total, no fui a saludarlo. Todos lo saludaron menos yo. Y dije, chivado, pues bueno, ni modo, a ver si al cabo no es la última vez. No, pues sí fue la última vez, cuando se fue don Juan. Era una persona muy amistosa, muy amistosa. Estaba con todo el mundo ahí. La mesa redonda estaba todos los días llena de visita ahí. Tenía muchos amigos. No, no olvídate, no. Pero sí llegaste a oír tú que fue muy buen pistolero don Juan. No, pues sí, como te digo, eso es otro. Pero sí se oía, sí se oía. No, como no, sí también. Yo llegué a oír la historia de él también. Pero bueno, eso como te digo, ya es parte ya. Parte de su fama. Ándale. El respeto de los demás hacia don Juan, a sus invitados y a los propios comensales, sobre todo si había damas, allí en el Piedras Negras, era extraordinario, pero además obligado, en especial cuando se encontraba doña Paula Alcaraz, con la que don Juan trabó amistad desde que ella era una jovencita.
Paula lo procuraba como si fuera su padre y él siempre la trató con mucho respeto y cariño. Si alguien conoció a don Juan, es esta señorona que tengo aquí. Usted dice, doña Paula. Pues yo le agradezco sus palabras, para mí es algo muy bonito, pero lo que yo siempre sentí por don Juan fue mucho cariño, mucho respeto, mucho amor, porque él para mí fue un gran hombre. Para mí era mi padre, como si lo hubiera sido. Lo quería, lo quiero todavía aún después de muerto, lo respeto. Y él me dio mucho respeto y merecido. Además de ser un gran señor, me dio mucho valor para salir adelante. Lo extraño, lo quiero y lo voy a seguir extrañando toda mi vida, porque un hombre como él no hay dos, jamás va a haber otro igual que él. Pero el Piedras Negras se volvió más peligroso cuando don Juan charlaba con sus amigos más cercanos y con sobriedad deliberaban. Entonces el Piedras Negras cerraba sus puertas y aquello se silenciaba, quedando como testigos de lo que ahí se hablaba solo los cuadros de los gallos o los caballos con los que don Juan, al ganar peleas o carreras, multiplicó su fama. Hasta las puertas del Piedras Negras, la noche del 27 de enero de 1987, llegaron el comandante de la Dirección Federal de Seguridad, Tomás Morlet, y Saúl Hernández. Personas muy conocidas en la región, temerarios y con todo el poder del gobierno. Traían hambre, pero las puertas del Piedras Negras habían cerrado, porque ahí había reunión. Entonces empezaron a palmear los cristales para que los de adentro les abrieran, pero al no respetar que el recinto estaba cerrado y al insistir golpeando con mayor fuerza, de repente se oyó una descarga de balas, quedando muertos ambos a media calle Sexta. Las autoridades informaron que alguien les había disparado desde un auto. Muy a pesar de las peligrosas andanzas de don Juan, su muerte fue natural, y tanto a su velorio como a su entierro en su rancho El Tahuachal asistieron cientos de personas a despedirlo, porque no iban a enterrar un pistolero, no iban a enterrar al contrabandista, iban a enterrar al amigo que siempre estaba allí, en las buenas y en las malas, como una especie de guía espiritual, con una parsimonia que daba confianza e imponía respeto. Ese día de su entierro, hasta su caballo el Lucero, un cuarto de milla, pura sangre, fue guiado frente al féretro para despedirse de don Juan, del hombre que le acarició la frente desde que era un pequeño potrillo. Por unos segundos, el animal fijó sus ojos a través del vidrio donde se miraba la cara rígida de su amo en el estuche mortuario. Dicen que los caballos sienten dolor en su alma cuando su amo muere. Y el lucero, ante la mirada incrédula de los que fueron a despedir a don Juan, dejó ver sus profundos ojos llorosos. El caballo, el lucerito y yo lo sentimos mucho. El caballo era el que yo montaba. Y usted se dio cuenta lo que hizo el caballo cuando ya estaba don Juan tendido. Se acercó a él, paró las orejitas y relinchó, porque era el caballo consentido de él, el lucerito. Pero bueno, se nos adelantó. Al rato lo alcanzo, por allá lo voy a ver. El sombrero de don Juan quedó con doña Paula Alcaraz por disposición de familiares y amigos. Ahora, esa prenda de lana luce en el nicho residencial de la dama en Brownsville, Texas. ¿Sería este? Ese es el sombrero de don Juan, la tejana que usaba don Juan. ¿Ese se lo regaló usted? ¿O qué historia sí, tiene el sombrero? Andábamos montando a caballo y él me lo puso. Este sombrero tiene un motivo muy grande por el cual yo lo tengo. A ver. Fuimos al Tahuachal a llevarle flores y a pasarnos con él el día 13, que era su cumpleaños. Y yo le dije, Señor, como le quedé antes de usted marchar,
que yo iba a estar aquí en su cumpleaños temprano. Aquí estamos, su familia y yo. Somos nada más 17 personas. Usted no me dejaba tomar ni una gota de licor, pero esta vez vamos a brindar por usted, Señor. Le habíamos puesto una copa a él y sus hijos y su familia tenían una copa en la mano. Le dije, yo sé que usted no me dejaba tomar, pero esta vez voy a brindar con usted. Le digo un salud y la copa se voltea y se vuelve a enderezar y el sombrero hace un remolino y viene a mis pies. Hay muchos testigos de esto. Hugo Montes, porque lo hizo 3 veces cuando le pusieron la canción que él siempre me ponía en las mañanas de serenata. ¿Cuál era, Paulita? Lo de nosotros se llamaba. Le gustaba mucho. Se la pido yo a los músicos que llevé. El sombrero vuelve a hacer remolino y se vuelve a poner a mis pies porque ya se lo habían puesto en la cruz. A la hora de despedirnos, el sombrero vuelve a hacer remolino y se pone en mis pies. El caballerango se hinca y se agarra llorando. Hugo Montes agarra el sombrero y le dice a la familia, ¿hay algún inconveniente? Porque este sombrero se lo lleva la señora. Nadie dijo nada y este es precisamente este sombrero. ¿Es el último sombrero que usó don Juan? Es el último que usó don Juan. Ese estaba en la cruz. Y aquí la tenemos. Don Juan Nepomuceno Guerra Cárdenas se fue, y con él se llevó grandes capítulos de la historia de Matamoros, capítulos que él mismo protagonizó, y con su partida dejó una silla vacía, la silla que deja un hombre que conoció la pobreza, la humildad, la dureza y con la valentía de llegar a escalar las grandes esferas de la delincuencia, siempre llevando en el bajo mundo de Lampa la balanza de la justicia, porque él estaba convencido de que el poder era para ayudar, no para abusar de la gente, porque como bien decía, el poder se acaba y el rencor queda para toda la vida. En honor a su trayectoria de vida, llena de blancoscuros, el gobierno municipal de Reynosa, en junio de 2015, le reconoció a don Juan Nepomuceno Guerra Cárdenas su liderazgo hegemónico en la frontera, al ponerle a una calle de la colonia Reserva Territorial Campestre su nombre, y para reivindicarlo, el gobernador Egidio Torre Cantú la inauguró, pero cuando lo cuestionaron sobre la trayectoria negra del contrabandista, respondió que se trataba de un empresario al que nunca le comprobaron nada. Era un hombre sumamente inteligente, sabía lo que quería, hablaba lo que sentía y le daba su lugar a cada quien. Siempre fue un gran señor y lo sigue siendo en mi mente. Cuando a don Juan le planteaban algún problema, ¿qué es lo que hacía él? Nunca se escondía, simplemente compruébenme. Nunca le comprobaron nada de lo que le decían. Era un gran hombre y lo que cabe de mi parte, yo nunca le di nada malo. Aunque don Juan Nepomuceno Guerra Cárdenas estaba forjado en el fuego criminal, era un hombre de palabra, que antes de faltar a su promesa, a su hombría, a su caballerosidad, estaba dispuesto primero a dar la vida. Vamos llegando al Panteón del Tahuachal, donde descansan los restos de la leyenda de don Juan Nepomuceno Guerra Cárdenas. Aquí en este panteón está sepultado este hombre que ha sido ampliamente conocido, criticado, querido y también, ¿por qué no?, odiado por muchos. Pero don Juan N. Guerra, independientemente de todo, fue un hombre que supo ser amigo. Por eso logró tanto reconocimiento en el ámbito criminal del país. Él decía que nunca fue narcotraficante y reconocía que siempre fue contrabandista. Al lado de la tumba de su esposa
María Guadalupe Sánchez Osuna está la de don Juan Nepomuceno Guerra Cárdenas. En medio, uno de sus hijos, recientemente fallecido, Juan Nepomuceno Guerra Sánchez. Vemos aquí que la lápida, la cruz de don Juan, no tiene su nombre. Algunas veces tuve la oportunidad de platicar con él y una vez me hizo el comentario que hoy recuerdo. A don Juan no le gustaba sacar la tambora. Él decía, si alguien hace algo, permanezca callado, guarde secreto, no suene la tambora, y menos si es medianoche, porque la gente va a salir, va a abrir las puertas, las ventanas y va a buscar a ver dónde suena la tambora. Era un hombre de bajo perfil. Siempre se mantuvo, como decían, el poder detrás del trono. Y por el peso de su nombre, conociendo a don Juan, él mismo ha de haber solicitado que ese lugar, esa lápida, ese espacio donde él yace en el Panteón del Ejido del Tahuachal, no lleva su nombre. Pero los que lo conocimos sabemos que allí se encuentra esta leyenda del contrabando, del narcotráfico en el país. Para llegar al Tahuachal hay que tomar la carretera a Reynosa. Está como a unos 10, 12 kilómetros de Matamoros rumbo a Reynosa, al norponiente. Ahí se toma una pequeña brecha que va rumbo al río Bravo. Y aquí en este punto se encuentra el pequeño panteón donde está la familia Guerra en el rancho. Ahí podemos ver lo que fue la casa de Juan, su lugar, donde venía, donde habitaba. Aquí en esta parte eran las pistas para las carreras de caballos y atrás los implementos agrícolas, los tractores, porque don Juan era un agricultor y él vivió toda su vida en el rancho, del rancho a su negocio, al Piedras Negras, a Estados Unidos, cruzaba todos los días, siempre al pendiente de su familia, de sus cosas. Era un hombre que estaba dispuesto a dar también el consejo a la gente que lo veía. Pues era un personaje de Matamoros, Tamaulipas, y hombre de Estados Unidos, de toda la franja fronteriza. Pues bien, amigos, con esta panorámica del rancho del Tahuachal, propiedad de don Juan Nepomuceno Guerra Cárdenas, damos fin a esta leyenda que nació de este lado de la frontera, en Matamoros, Tamaulipas, y que dominó gran parte del Golfo de México. Don Juan Nepomuceno Guerra Cárdenas fue reconocido como uno de los capos más grandes del país. Vivió como quiso y murió tranquilo en su cama, como mueren los hombres que hoy son leyenda.